el sistema penitenciario, operaciones, lo están ampliando. Allí deberían de hacer escuelas, deberían de ser colegios. Pero ¿por qué están ampliando? Vamos a oír, entender, guardar y practicar lo que el Padre Celestial nos va a hablar. Que podamos sumergirnos en el conocimiento. Es mi deseo de que cada enseñanza que oímos, de verdad, la llevemos a la práctica. Porque de nada serviría, ¿verdad?, tanto conocimiento y solo convertirnos en ovejas engordadas y desechar el conocimiento, que al final sabemos que eso va a tener consecuencias. Entonces, ¿cuál es el consejo del apóstol Juan? Todo primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan son cartas que deberíamos de estudiarlas, analizarlas. Me gustó, estaba leyendo esta versión que leen los niños y me gustó como en un lenguaje sencillo dice: queridos hermanos, no le crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Ustedes pueden saber que una persona tiene el Espíritu de Dios si reconoce que Jesucristo vino al mundo como verdadero hombre. Está bonita, ¿verdad? Y fácil de entender. Pero quiero que nos enfoquemos en esto. Amados, no creáis a todo espíritu. No crean a todo espíritu. ¿Y cómo está escrito espíritu ahí? ¿Mayúscula o minúscula? ¿Ah? Minúscula. Entonces, ¿a qué espíritu se está refiriendo? A un espíritu de mentira, a un espíritu de engaño, a un espíritu falso, a un espíritu de error. No se está refiriendo al Espíritu Santo. Pero ojo y oído, dice: amados, no creáis a todo espíritu. Y nos da la autorización y dice: si no, probadlos, probad el espíritu, probadlo. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Será que en Nicaragua no hay? Si no, probadlos, dice. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios y el espíritu de error. Dice que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, ¿verdad? Pero quiero que nos centremos en este asunto donde dice: no crean a todo espíritu. No crean a todo espíritu, sino pruébenlos. Pero ¿cómo vamos a probar nosotros a un espíritu de error, a un espíritu falso? ¿Cómo tenemos que darnos cuenta que estamos expuestos ante un espíritu de error, ante un espíritu falso? ¿De qué manera? Mire lo que dice: pruébenlos, pruébenlos. Ellos tienen que reconocer a Jesucristo, pero a Jesucristo hombre, Jesucristo el que vino en carne, el que vino en sangre y carne, el Jesucristo que vino a la tierra y hizo todo lo que se le ordenó que hiciera. Y Jesucristo, estando en la tierra, como profeta, como apóstol, como evangelista, como pastor, como maestro, porque en él estaban funcionando los 5 mantos: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro.
Pero esos 5 mantos que estaban en Jesús operaban bajo ordenanzas, leyes, mandamientos y estatutos. ¿Cómo operaban esos 5 mantos de Jesús? Bajo ordenanzas, mandamientos, leyes y estatutos. Jesucristo respetaba la ley, respetaba la autoridad, respetaba mandamientos. Entonces, un espíritu que no confiesa, que no conoce a Jesús, es un espíritu de rebeldía, es un espíritu de anarquía, es un espíritu absoluto, es un espíritu que va a hacer lo que le dé la gana. Entonces, allí nosotros nos vamos a dar cuenta cuando estamos expuestos ante un espíritu falso, profeta, pero falso. ¿Entendieron eso? Profeta, pero falso. ¿Cómo yo voy a darme cuenta de que Catalina o no sé, Bonifacio están cargando un espíritu falso? ¿Cómo me voy a dar cuenta yo de eso? ¿Qué tengo que hacer? Probarlos. Lo tengo que probar si es de Dios. Y para que yo pruebe y me dé cuenta que ese espíritu es de Dios, la Escritura dice que tiene que reconocer a Jesús. ¿En quién? En carne y sangre. Que tiene que reconocer a Jesucristo como humano. ¿En qué manera Jesucristo derrotó a Satanás en el madero? En carne. No lo derrotó como Dios. Porque si Jesús vence al diablo como Dios, entonces era trampa. Porque el diablo no puede competir con Dios. No puede competir con Dios porque Dios lo creó, es una criatura. Entonces sería como poner un peso pluma con un peso pesado. Habría una desventaja. Aunque hoy vemos en la actualidad que por allí no ponen a boxeadores trans en la categoría femenina, y ellas mismas que defienden ese asunto terminan con la cara desfigurada. Pero miren qué interesante esto. Quiero que observemos y nos demos cuenta. Nicaragua, Estelí, el Juan Alberto, el Juan Elena, el Barrio Sandino, el José Benito, el Elías Moncada, el Leira de Compostela, no está exento de que ese espíritu pueda engañar. Pero para eso se necesita conocer al verdadero espíritu. ¿Y quién es el verdadero espíritu? A ver, el Espíritu Santo. ¿Y cómo se caracteriza el Espíritu Santo? ¿Cómo se caracteriza? El Espíritu Santo es santo, 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 pero el Espíritu de Dios, dice la Escritura que Él es amor, gozo, paz, bondad, fe, virtud, templanza, benignidad. O sea, el Espíritu de Dios produce en nosotros eso. Entonces, una persona que tiene al Espíritu Santo no puede darle lugar a un espíritu falso, a un espíritu de error. No se va a confundir, no va a andar en aguas locas, no va a andar pensando, ¿será de Dios o no será de Dios esto? Porque miren qué interesante lo que dice Juan, lo advierte y lo dice claramente: amados, no creáis a todo espíritu, porque ojo y oído, los espíritus engañadores, ¿qué van a utilizar para engañar? ¿Qué cree usted que van a engañar, que van a utilizar? ¿Ah? La misma Biblia, la misma palabra de Dios. Van a utilizar la Biblia para querer engañar y querer introducir apostasía, querer introducir mentiras, querer introducir cosas
que la Biblia sigue firme diciendo que no son correctas, pero ellos van a decir que ahora va a ser permitido. Yo no sé si me estoy explicando. O sea, en los últimos tiempos, cosas que la Biblia prohíbe hacer, en los últimos tiempos van a decir, bueno, va a ser permitido. Y ya estamos viendo para dónde va este mundo, para dónde está caminando la gente. Y con la Biblia están queriendo meter engaños, están queriendo meter falsa doctrina, están queriendo meter un espíritu de mentira, un espíritu falso. Vamos, diga, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, ayúdame a entender la verdad. Amén. Entonces, ojo y oído. ¿Sabe usted que el trigo y la cizaña se parecen en la mata? ¿Sabe usted que la oveja y el cabro se parecen porque los dos dicen amén? Pero no se parecen en lo que comen. La oveja come solo pasto. El cabro come trapo, alambre, plástico, zapato, come hasta madera. Y no hay cerco que lo detenga. Pero los dos dicen amén. Entonces, ojo y oído con esto. En estos últimos tiempos, este mundo está expuesto a un espíritu de mentira y nada más y nada menos que es un espíritu que se opone a la verdad de Jesucristo, se opone a la verdad, se opone a lo que Dios demanda, se opone a lo que Dios ordena. Entonces el apóstol, entendiendo que está hablando con cristianos, les dice, amados, no crean a todo espíritu, prueben los espíritus si son de Dios. Si un espíritu a mí me trae algo que Dios ordena que no se debe de hacer y a mí me dice hoy en día que se puede hacer, entonces yo tengo que saber que alguien que se está oponiendo a lo que dice Cristo, el mismo espíritu que operó en la serpiente, es el mismo espíritu que está hoy tratando de seducir a la gente. Dios dice, no hagas esto porque no es correcto, pero viene el espíritu engañador y hoy no se mete en una serpiente. Hoy se mete en alguien que le presta su cuerpo, que le presta su boca, que le presta sus oídos, que le presta sus ojos. Se lo vuelvo a repetir. Aquel día se metió en una serpiente para contradecir lo que Dios establecía. Dios dice, no comas de ese árbol. Come de todos los árboles, pero de ese árbol no comas. Pero ¿qué le dijo el espíritu? Porque fue a través de una serpiente, así como un ángel habló a través de una mula, ¿se acuerdan? Dios habló a través de una mula. Usó un ángel para hablarle al profeta fundador de la secta de los Nicolaitas. ¿Saben quién es, verdad? El fundador de la secta de los Nicolaitas, que obligaba al pueblo a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, a participar de la mesa de los demonios. Balaán. Entonces, el enemigo es un imitador. Entonces, como Dios puede usar para hablar, usó una zarza. Imagínense ustedes, Dios habló a través de una zarza. Moisés miró aquella zarza ardiendo y Dios habló a través de la zarza. Dios, dice la Biblia, que habla de muchas maneras. Entonces el enemigo se le mete a la serpiente, porque si Satanás ha llegado donde Eva con su físico, a como él es, ¿usted cree que Eva se iba a quedar con él conversando? Y entonces Satán, ¿y qué onda? ¿Qué hay de nuevo? No. Si él ha llegado con su apariencia a como él es, Eva no lo acepta. Pero como Eva mira, y a lo mejor era amante de las serpientes, mira a la serpiente. Sin duda la serpiente no era maldita, no era fea, como hoy en día. Una culebra, y más los que no sabemos de ese asunto, miramos una culebra y ahí nomasito la sangre de Cristo, hay que matarla y tal vez es alguna ratonera. Pero cree que es un cascabel, una bamba negra y hay que matarla. Y tal vez es una sangre de toro que le dicen, quizás es una coral falsa, quizás es una pitón, pero cree que es una anaconda.
porque hay ese rechazo hacia la culebra. Pero anteriormente no era así. Incluso la Biblia dice que allá en la Nueva Jerusalén van a haber culebras, que los niños van a jugar con las serpientes, van a poderse montar en una anaconda y enrollársela y salir a pasear con ella. Pero ojo y oído, iglesia, póngame atención. Satanás no podía presentarse a como él es. Entonces él tenía que presentarse como un ser inocente. La misma Biblia dice que él se disfraza. ¿De qué? De ángel de luz. Se disfraza de ángel de luz. Y no luz navideña, sino de ángel de luz. Se disfraza de ángel de luz. Y hace creer a la persona que está interesada o interesado en su bienestar. Ojo y oído con eso. ¿Me entendió? Le hace creer que está interesado en su bienestar. Y no importa cuán mal esté haciendo usted, le va a aplaudir su cabronada. Y le va a hacer creer que usted está haciendo bien. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Aló? O sea, no conviene lo que está haciendo, pero la serpiente o el espíritu de error va a venir y le va a hablar. Va rumbo al despeñadero, pero le va a decir: no, yo pienso que vos no tenés culpa de. Es tu naturaleza, así sos, y aún nadie te va a cambiar. Ten cuidado de ti. En ninguna manera eso te acontezca. ¿Cómo Dios te va a privar de disfrutar de algo que vos querés? ¿Por qué no quiere que comas de ese fruto? Entonces, le pregunto algo. Lo que le dijo la serpiente o el espíritu de engaño a Eva, le pregunto, ¿fue algo malo? ¿Fue algo malo? Mentira. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que vos comas de ese árbol que no quiere que comas, te quiere privar de comer de lo que vos querés. Te quiere quitar lo que a vos te fascina. Ahora es que todo es malo, pues. Ahora es que... ¿Alguien me está entendiendo? Si vos querés comer de ese árbol, ¿cuál es el problema? Dios no te está viendo. Además, te puede hacer bien. Es para pasar un momento feliz. Es para disfrutar de un momento agradable. Yo no le veo nada de malo. ¿Y para qué lo creó entonces si te iba a impedir comer? Yo no veo que esté mal, pero ahora vos le agarrás vara a ese viejito, anciano de días. Come, entrale, echale ganas. Al final él no te puede exigir. Come del árbol. Y te va a caer bien. Te vas a volver inteligente. Te vas a volver igual a él. ¿No te gustaría ser como él? Sí, Satán, tenés razón. Entrale pues. Y dale también a tu marido. Involucra a otro. Porque los espíritus, señores, se atraen entre sí. Usted no va a ver a una persona consagrada de amigo con un impío. Usted va a ver esos grupitos que es gente buena al chisme, buena a la murmuración, buena a la crítica. Usted no va a ver gente que anda buscando de Dios en grupos con gente. Usted va a ver reunida gente tibia y gente caliente. El fuego se atrae al fuego. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces el espíritu de error, el espíritu de mentira, no va a ir a decirte algo que no te gusta. Va a ir a decirte lo que tú quieres oír. ¿Alguien me está entendiendo? Y en serio te dijo eso. No, pero a mí me parece un extremo. A mí me parece una grosería.
Usted no le ponga mente. Además, usted va por el Señor a la iglesia. Siga con su pastel. Siga con su arbolito. Usted siga con su pachanga esa. No, lo que pasa que es que a veces la Biblia, se vuelven más profetas que uno. ¿Alguien me está entendiendo? Come del árbol. Entonces puede usar un cuerpo, pero va a usar un cuerpo de alguien que se lo preste. Sus oídos, su boca, sus ojos o sus pies. Iglesia, yo quiero que usted me entienda. Nadie que no esté sujeto al Espíritu Santo va a quedar exento de que ese espíritu lo engañe. Y lo estamos viendo en masa allá en este mundo. Lo estamos viendo en masa, cómo hay gente que va corriendo como la mosca al excremento. No importa cuánto se pierda, cuán malo sea, si yo quiero hacerlo, ¿cuál es el problema? Ese es el pensamiento de allá. Y que a mí no me digan nada. Pero no es así, vamos, diga, no es así. Es como Dios dice. Si Dios dice que es en el Jordán, que tienes que zambullirte 7 veces, aunque tú quieras hacerlo en Guacalito de la Isla, aunque tú quieras hacerlo en Juan del Sur, aunque tú quieras, si Dios dice que es en La Joya, yo no sé si tiene agua, es en La Joya. Pero es que yo espero que aquí no haya nadie que esté diciendo, ¿y por qué va a ser en ese lugar? ¿Por qué no lo hicieron en un lugar céntrico? ¿Y por qué no lo hicieron en un lugar que fuera calientito? ¿Y por qué? Y de repente el enemigo, el espíritu de el anticristo, para ponerte en contra de Cristo. Ojo y oído, mis amados, no es que te va a poner en contra del pastor, porque a mí me tiene hoy y mañana puedes estar con otro pastor. No es que te va a poner en contra de alguien, porque las personas van y vienen. No, ¿sabes en contra de quién es que te quiere poner el condenado ese? Por eso se llama anticristo. Antes nos vendían un concepto del anticristo que era algo que era algo místico, y que era un perro negro y que tenía dientes y colmillos y que era. Y no, el anticristo puede ser de cualquier edad, hasta recién nacido. Yo no sé si me está entendiendo. O sea, que puede tener 14 años, puede tener 15 años, puede tener 30, puede tener 40, puede tener 70, puede tener 80, para ponerte en contra, no de las personas, en contra de Cristo. Yo no sé si usted me está entendiendo. Vos le pones mente a tu papá. Es que él no fue joven. Vos le pones mente a tu mamá. Es que ella no disfrutó. Si a los 14 se fue y ahora te quiere exigir a vos fuerte. Pero es que ella no tenía el conocimiento que tú estás recibiendo. Porque si pudiera retroceder el tiempo, si tú le preguntas a ella o a él, si pudiera retroceder el tiempo, te aseguro que te diría: ni vos hubieras nacido, porque yo no me hubiera metido con ese desgraciado que me arruinó la vida. Pero usa a alguien. Entonces dice: prueben los espíritus si son de Dios,
Pruébenlos. Pero ¿cómo lo voy a probar? Tengo que conocer al verdadero. Tengo que tener comunión con el verdadero. Porque si yo no conozco al verdadero, de repente no. Decía alguien ahí queriéndole dar rienda suelta a estar en adulterio con varias mujeres. Y a una de ellas que se atrevió a confesar y a decir, dice, ¿sabe qué me decía? Con la Biblia, no te preocupes, hagamos esto. Si de todas maneras abogado tenemos, si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. La Biblia lo dice, que si pecamos, tenemos abogado para con el Padre. Y la Biblia dice que si 7 veces cae el justo, 7 veces lo levantará Jehová. Entonces voy a llegar hasta 5 y me arrepiento. Dios es misericordioso. Pero yo pruebo los espíritus. O sea, la Biblia dice que yo tengo que probar. Pero una de las pruebas que no te puede fallar es cuidado con ese repentino interés en tu bienestar. Lo tengo que repetir de nuevo. Cuidado con ese repentino interés en tu bienestar. ¿Sabe usted cómo comienza la infidelidad? Está peleada la esposa, el esposo con la esposa. ¿Y sabe usted cuáles son las palabras? Aparece en el momento exacto. Es que esa mujer es una grosera. Uy, como yo quisiera tener un hombre así, que no le haga falta nada. Se queja del gusto. Esa mujer es malagradecida. ¿Cómo sos vos con ella? Que mi marido me hubiera salido como vos. Y él, ¿verdad? Sí. O viceversa. Es que ese hombre con vos, le dice él, yo te trataría a vos como una reina. Es más, yo no te dejaría hacer nada en la casa. Yo te trataría como una reina. No te haría falta nada conmigo. Y qué raro que a la otra la tienen chanclas. ¿Aló? ¿Y por qué a la otra no la trata bien? Yo le he dicho algo a algunos jóvenes que me han pedido consejo para noviazgo. Yo le he dicho a las muchachas principalmente, averigüe cómo trata a la mamá y a las hermanas. Si es un caballero con la mamá y con las hermanas, va a ser un caballero con usted. Pero si es un perro con su madre y con su hermana, va a ser un rottweiler con usted. ¿Aló? Si yo he visto gente, por favor, qué amabilidad con las demás. El desgraciado no haya que hacer con las demás. Le abre la puerta del carro y si necesita, si está tosiendo, va y le trae agua. Pero a la esposa la mira que está con el bolso de las cosas de los niños, la mira que va con una cosa por otro lado y todo. Y hay que mire. Es más, que se vaya a pie a la iglesia. Pero ¿aló? ¿Por qué se está interesando en tu bienestar si en su casa trata a los demás? ¿Aló? ¿Alguien me está entendiendo? Hay cosas, usted pruebe los espíritus. Usted tiene que saber. Mire, a mí me preocupa, yo ya lo he dicho muchas veces. Aquí hay gente que a mí solo me dice hermano Ángel, aquí hay gente que a mí me dice apóstol, otros me dicen profeta, otros me dicen pastor. Pero a mí no me ofende, pero me asusta y no me gusta que de repente, Padre, profeta del Altísimo. Y yo digo, pero si ni el resumen manda y voy a ser su padre. No, mis hijos a mí me hacen caso.
¿Alguien me está entendiendo? Entonces, mis amados, este mundo está expuesto a eso. Hay mucha gente que se está involucrando en lo malo en nombre de lo bueno y está desechando lo bueno, amparándose en lo malo. Y por eso vemos que hay gente que hoy en día, aunque no tenga fundamento ni tenga argumento, de repente está haciendo cosas que ayer sabía que no era correcto hacerlas. Y tenemos que volvernos a la escritura, tenemos que volvernos a la oración, tenemos que volvernos a la comunión y darnos cuenta que cada vez más este mundo tiene influencers que van a llevar a la gente directamente a la perdición. ¿Alguien me está entendiendo? No crean, dice, a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque incluso algunos hasta te van a hablar en lenguas. Hay gente que si no le hablan en lenguas y le profetizan, creen que no es de parte de Dios. Pero sin hablar en lengua, desde aquí Dios te está hablando, aunque no lo estés entendiendo o te estés haciendo el desentendido. Pero yo cumplo mi responsabilidad. Debemos de discernir. Discernir. ¿Será de Dios? Que de repente no. Mira que alguien anda torcido y le ayuda a torcerse más, porque le soba. Necesitamos gente como Juan el Bautista, que vaya donde los reyes y le diga: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero no queremos oír la verdad, queremos que la gente nos mienta, que nos engañen. Ayer me acompañaba Carlos y su esposa a la ciudad del Cordero y compartí una palabra muy buena sobre estar atento a la voz de Dios. Y en el camino conversábamos sobre lo de cómo entender la voz de Dios. Y en la conversación yo le decía a ellos: hay mucha gente que está al frente y están hablando bonito, pero no se atreven a decirle la verdad a la gente porque tienen miedo que dejen de hablarles o tienen miedo que se les vayan. Y yo le digo: no nos sirve a nosotros tener este lugar abarrotado de cabros. No nos sirve, porque van a envolver a otros en lo mismo. No importa si aquí hay 20, pero que esos 20 sean temerosos de Dios, rectos, apartados del mal, y que Jehová sea su prioridad. ¿Sabe por qué? Porque entonces va a haber aquello, y no es que va a la iglesia esa hermana, y no es que va a la iglesia ese hermano, pero si usted supiera las cosas que llega a hablar allá, si usted conociera el vocabulario que tiene, si usted supiera y siendo mal ejemplo por espíritus engañadores, ¿será que el Espíritu Santo a mí me va a poner en contra de Abdi? ¿Será que el Espíritu Santo a mí me va a decir: no, esta mujer hay que crucificarla y tirarle piedra? No, el Espíritu Santo a mí me va a decir, si la miro que está torcida, me va a decir: dile a Abdi que se alinee, que ordene sus pasos, pero no te la comas chismeando, murmurando de ella. Dile en qué está mal, pero díselo a ella. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces este espíritu inmundo está haciendo eso y poniendo incluso personas que ya no saben ni en quién creer. Y no crea que esto sea solo a nivel de congregación, a nivel de pastores. A esa iglesia no vayan, a ese ministerio no vayan. Es que ahí en esa iglesia, cualquier pretexto. Y yo les digo, si usted quiere ir a otra iglesia, vaya. Y si quiere le presto la camioneta para que vaya. Aunque por ahí hay algunos, ¿no?, que hacen sus cultos en su casa. Y me imagino qué maravilloso se debe mover Satanás allí. Uy, pastor, ¿y por qué?
Porque el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Un espíritu engañador. No, y de repente, Liseg y Vanessa, las invito, lleguen a mi casa que vamos a tener una oración. Pero como Liseg y Vanessa tienen al Espíritu Santo y el pastor ya sabe, no es que como, pero sí, donde Dios está en todos lados. Entonces Liseg, como buena hija, le va a decir: apártate de mí, Satanás. ¿O no? No, pero de repente hay unos Facebook Live allí que dicen, y no es que va a la iglesia, y no es que es de ministerio de fuego, pero allá estaba. Y usted sabía, pastor, ni cuenta me doy. Pero un espíritu te va a decir: no importa si Dios está en todos lados. No, señores, Dios no está en todos lados. Sabe lo que pasa en todos lados, pero Dios no puede estar donde hay algo sucio, donde hay algo inmundo. ¿O no dice la Biblia qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿O qué concuerda Cristo con Satanás? No lo dice la Biblia. La Biblia lo dice. Segunda de Corintios 6. La Biblia dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. O sea, con los anticristo, con aquellos que te quieren sacar del orden, del propósito. A mí me da cosa cuando veo publicaciones que de repente hombres que predicaban la verdad, de repente están diciendo: hagámoslo por estrategia, hagámoslo aprovechemos el momento. O sea, como que si el Espíritu Santo necesita de basura para poder tocar los corazones, pongámosle otro año, ya se ha ido, para tocarle el corazón y después les predicamos. Aprovechemos la oportunidad. ¿Y por qué en ese día? ¿Por qué en ese día que estableció las tinieblas? Es que yo aprovecho la oportunidad para predicarles. ¿Y por qué ese día? Es que yo aprovecho la oportunidad. El Espíritu Santo no necesita. Pablo dijo: muchas cosas eran para mi ganancia, pero hoy las tengo, dijo Pablo, por basura, por amor a Cristo. Porque muchos de nosotros teníamos cosas que eran basura, ¿sí o no? Y para nosotros eran buenas, pero venimos a Cristo y hoy las tenemos por basura, por amor a Él. Yo no sé si me estoy explicando, pero esos espíritus van a querer usar personas. Deja a ese hombre, deja a esa mujer, andate. Si ella se fue de la misma edad, ¿y quién es tu papá para decirte? La Biblia a mí me dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero no me dice, no hay una nota, no hay un pie de página que dice: honra a tu padre y a tu madre si te trata bien. La Biblia a mí me dice: honra a tu padre y a tu madre, independientemente. Yo no lo voy a hacer por amor tanto a mi padre. Si mi padre es un patán, yo no lo voy a honrar porque es un patán. Yo lo voy a honrar porque quiero agradar a Dios. Yo voy a honrar a mi madre porque quiero agradar a Dios y porque le voy a entregar cuentas a Dios. Pero es que mi padre a mí nunca me ha dado nada. Te dio la vida, solo fue el instrumento para que tú vinieras a cumplir el propósito. Porque te puedes perder con ese odio, con ese resentimiento. ¿Aló? Yo no tengo por qué. La Biblia dice: ¿quieres que te vaya bien y seas de larga vida? Honra
a tu padre y a tu madre. Y todos los mandamientos tienen condiciones y promesas. Honra a tu padre y a tu madre. Pero de repente ese espíritu te va a decir, no, ¿para qué? Saben, hay cosas, yo no sé si ustedes han escuchado el testimonio de Joyce Meyer, una tremenda escritora. Lo único que un día esto salió diciendo que se iba a hacer un tatuaje y que había que hacerse tatuaje. Eso ya es un espíritu engañador, porque la Biblia dice en la versión latinoamericana que no nos hagamos tatuajes, porque es abominación a Jehová. Pero a no ser que se quiera hacer el logo, allí sí. Pero Joyce Meyer dice que su propio padre, es broma, oyen, cuidado ahí que miro algunos emocionados aquí, dice. Joyce Meyer dice que a ella la abusó su papá y se la llevaba al cementerio. Imagínese usted, se la llevaba al cementerio y su propio padre la abusaba en el cementerio. Luego su propio hermano. Y dice que en una de las ocasiones el papá, para librarse de una multa, le dijo a uno de los policías que tuviera relaciones con la hija y que no lo multara. Y dice ella que por la misericordia de Dios le sonó la radio al hombre y lo llamaron y tuvo que irse y fue librada de eso. Pero dice ella, yo lo odiaba y me daba miedo, me daba asco acercármele. Pero llegó un tiempo, dice ella, donde yo me convierto al Señor, conozco a Cristo, acepto a Jesucristo a los 14 años creo. Y luego, dice ella, me llevé a mis primas y comenzó ella a ser un evangelista de recién. Hay algunos que quieren ir a estudiar teología para después ganar almas. El asunto es que ella dice que, en resumen, el Espíritu Santo trató con ella a tal punto que a ella le tocó bautizar a su papá y ella lo tuvo que tener en su casa los últimos días. Y dice que después miraba el rostro de su padre como el rostro de un ángel. Pero el espíritu de error, ¿qué es lo que dice? No perdones, no honres, no obedezcas, no vayas. Pero el Espíritu Santo te dice que busques a complacer a Dios, sin importar si te hablan o no te hablan, si te quieren o no te quieren. Al final, usted debe de interesarse porque Dios se agrade de usted. Porque a la gente nunca la vas a complacer, ni Dios lo hace. Mire, ahorita está haciendo frío. ¿Qué frío más terrible? Hace calor, de esta calor. Que hay mucha lluvia, hay este lodazal. No hay lluvia, hay que mucho polvo. Y es que el pelo es liso, no que me lo voy a encrespar, no que es crespo, me lo voy a hacer liso. No que es blanco, me lo voy a pintar en negro, no que es negro, me lo voy a pintar en rojo. Y no digo que sea malo, pero el asunto es, cuidémonos de que lo que ayer fue malo, hoy nos quieran decir que es bueno. ¿Ya se dieron cuenta ustedes cuántos católicos de fe se apartaron de la iglesia católica por el anuncio que hizo Francisco? Francisco dijo que ahora él iba a permitir y iba a aprobar el matrimonio de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Muchos salieron porque ellos saben que la Biblia es católica. La Biblia no tiene religión, que la Biblia dice que varón y hembra los creó y salieron. Y muchos sacerdotes están colgando también sus hábitos y están diciendo esto no nos parece. Pero él está diciendo que hoy hay que hacerlo, porque al final Dios es amor y Dios no rechaza a nadie. Ojo y oído. Eso no es cierto. Sino que le pregunten a Sodoma y Gomorra después del certamen que hicieron lo que pasó. Que le pregunten a los de Managua en el 72 con el terremoto, a quienes les cayó encima el edificio. ¿Qué estaban haciendo? Pero no por ahí hoy en día, no. ¿Sabe usted que hay padres cristianos que dicen,
Yo voy a dejar a mi hijo que él elija lo que quiere ser. Si quiere ser satanista, pues que sea. Si quiere ser, que él elija. Hijo del diablo, la Biblia te dice que lo instruyas en el camino de Dios y que cuando sea viejo no se va a apartar. Deja de estar de payaso diciendo, el que elija, porque te van a jalar la chaqueta. ¿Aló? Yo he escuchado padres, si él elige eso, que lo haga. No, mientras yo le dé de comer, lo calce, lo viste y esté bajo mi techo, va a estar bajo mis reglas. Uy, pastor, pero es que usted no fue niño. No, bajé del cielo en una nave. Pero hoy vemos eso, ¿no? Uno de los psicólogos prominentes dijo que a los niños no había que regañarlos, que no había que corregirlos, que había que dejarlos que hicieran lo que ellos quisieran. Su hijo amado se le ahorcó porque para él la vida no tenía sentido. Hoy en día hay países donde dicen que la Biblia es un libro peligroso y que hay que sacarlo de las escuelas y que hay que sacarlo de la cárcel. Y después vemos las masacres en las universidades, porque la Biblia es la que dice no matarás. No es cierto que se hace loco si lee toda la Biblia. Yo ya voy a completar 43 veces y cada vez me vuelvo más sabio. Pero iglesia del Señor, tengamos mucho cuidado. Yo me acuerdo cuando mi mamá a veces me castigaba y me dejaba el lomo como crucificado. Y llegaba donde unas vecinas que tenían unos hijos con un historial. Y llegaba a que me consintiera. Y ella me decía, qué señora más animal esa. Qué terrible y que no sé qué, que no sé cuánto. Y a mí me gustaba que ella me dijera eso. Pero si hubiera sido un espíritu correcto, me hubiera dicho, hijito, usted puede evitar esas garroteadas haciendo lo que su mamá le dice que haga. Obedézcale. Pero no, me alimentaba la rebeldía, diciéndome que mi mamá era mala, que me castigaba. Y sabe que a veces los hijos creen que los padres los castigan porque, hoy no estoy aburrido, lo voy a fajear. No, los padres corrigen porque quieren que los hijos vayan por un camino correcto. Y el problema es que si no los corregimos nosotros, la calle corrige. Y la calle no corrige con amor. La calle no corrige con paciencia. Por ahí hay un escrito que dice cómo criar hijos delincuentes. Haga todo lo que su hijo le diga. Arréglele el cuarto cuando esté desarreglado. Recójale los juguetes cuando los deja regados. Llévele la comida a la cama. Deje que se meta en las pláticas de adulto. Deje que él decida. Y dice que el que lo escribió fue alguien de la policía, alguien de la autoridad. Y puso, pero cuando eso suceda, su hijo va a creer que puede hacer lo que le da la gana y que le puede faltar el respeto a quien quiera. Pero nosotros, dice, tendremos una celda preparada para él. ¿Sabe usted que están ampliando el chipote, el sistema penitenciario? Operaciones, lo están ampliando. Allí deberían de hacer escuelas. Deberían de ser colegios. Pero ¿por qué están ampliando? Y debería de reducirse, ¿no? Porque todavía hay padres que van a dejar que sus hijos elijan. Porque todavía hay padres que van a la iglesia a pasear y la Biblia la tienen de adorno. Anulo toda maldición y la cancelo. No, la maldición no viene sin motivo, hay que darle una causa. Yo a usted lo puedo maldecir, pero si usted no da motivo no va a caer. ¿O no dice la Biblia como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo? Así la maldición nunca vendrá sin causa, dice Proverbios 26:2. Sí, porque hay gente que es experta, cancelo eso en el nombre de Jesús y lo anulo. No.
Anular la multa si te tiras la luz roja y te está esperando la policía. Conducir sin licencia y con el seguro vencido. Y atar todo espíritu de robo cuando te detengan. A ver si va a funcionar. Las cosas como son. Amados, no creáis a todo espíritu, porque hay espíritus que van a decir, no hombre, después lo haces. Después cambiás. Después. Pero hay cosas que no tienen que ser después. ¿Estaremos nosotros oyendo al Espíritu de Dios? ¿O qué espíritu estaremos oyendo? Tú sabes cómo te comportas. Sabes si respetas las leyes, las autoridades. Sabes si honras a los de tu casa. Sabes si estás haciendo las cosas bien o si estás haciendo las cosas mal. Señores, a veces la gente habla mal de las autoridades, cualquiera que sea. Pero sabe, nadie es castigado de puro gusto. Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se resiste acarrea condenación para sí mismo. ¿Quieres no temer la autoridad? ¿Qué dice? Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pero mire lo que dice. Ellos no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad? ¿No quieres que la prédica te ofenda? ¿No quieres que el pastor te llame la atención? Deja de andar de cabro. Haz lo que se te ordena, porque va conforme a la escritura, a no ser que vaya fuera de la palabra. Pero hay autoridad de parte de Dios. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los espíritus engañadores? Tratar de ponerte en contra de lo que Dios ha establecido. ¿Será voluntad de Dios que ya no sigas como portero? ¿Será voluntad de Dios que ya no sigas como líder? ¿Será voluntad de Dios que ya no sigas como salmista? ¿O será voluntad de Dios? Yo les pregunto, ¿será voluntad de Dios que yo ya no sea pastor? Y que venga otro y nos ponga gorritos a todos. Se miraría bonito, bien iluminado. Yo sé que es voluntad de Dios que yo siga haciendo mi oficio, que siga ejerciendo mi oficio. Porque Dios no me llamó por contrato. Pero hay gente que tiene contrato. Se van a ir en diciembre y van a regresar en enero, y si es que tienen oportunidad. Pero mis amados, el Espíritu Santo siempre te va a decir, obedece. Siempre te va a decir, haz lo bueno. El Espíritu Santo te va a despertar para orar, para conocer su palabra. El Espíritu Santo te va a llevar a honrar, a hacer lo que es correcto. Por eso necesitas escudriñar la Escritura, conocer cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra. ¿Alguien me entendió? No crean a todo espíritu. Antes uno creía que era buena onda, ¿no? Cuando le decían, vámonos, no entremos a clase. Vamos, te voy a invitar. Vamos a tal lugar. Vamos a la piscina. No entres a clase. Y el problema es que después ellos aprobaban y uno no. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo no te va a poner en contra de tu autoridad. El Espíritu Santo no te va a poner en contra de la palabra. El Espíritu Santo no te va a poner en contra de lo establecido por Dios. Pero el espíritu del anticristo sí. Quizá alguno de ustedes hoy no quería venir, pero no obedecieron al espíritu del anticristo. Miren qué bueno que vino nuestra hermana Ingrid con mi hermana Lastenia.
Y estoy seguro que esta palabra la va a bendecir y le va a servir. Pero hubo gente que hoy no vino. Seguramente el Espíritu Santo les dijo: descansa más, sierva, quédate viendo la novela. No, tenemos que tener cuidado.